Aquí estamos con nuestro y próximo invitado, Andrés Orsoni, médico neumonólogo, especialista en medicina crítica. Su cuenta es @doctor, abreviado, curapulmones, @doctor curapulmones. Doctor, hoy se está celebrando, presten atención por favor, el Día Mundial contra la Neumonía. Y lo que se busca, entre otras, pues bueno, es sensibilizar a la población mundial sobre los problemas que tienen que ver con los pulmones, problemas respiratorios, que además como que le dimos mayor relevancia, mayor importancia con el señor COVID, cuando nos visitó el señor COVID a nivel mundial y empezamos que cualquier tosecita, cualquier falta de respiración, decíamos nada, ya esto es COVID. Y bueno, nos hizo de alguna manera como que abrir un poquito más los ojos, ¿no? Y preocuparnos por este tema y lo importante que además es el tema de las enfermedades respiratorias. Sí, bueno, el COVID nos sigue visitando, lo tenemos presente, no se ha ido. La pandemia sigue, el COVID sigue dando vueltas, siguen saliendo nuevas variantes, sigue habiendo infecciones respiratorias por COVID, siguen habiendo muertes por COVID, muchísimo menos, tanto personas que se enferman como el porcentaje de mortalidad, pero está presente. No, y que siguen quizás las secuelas, doctor, las secuelas que ha dejado a nivel inclusive respiratorio. Y luego no solo respiratorias, hay secuelas respiratorias, cardiovasculares, secuelas neurológicas, musculares, osteomusculares, hay muchas secuelas que ha dejado el COVID. Sobre todo las secuelas, el COVID se las dejó a las personas que no estaban vacunadas, a las primeras personas que se infectaron y que se complicaron con el COVID. Ya después del advenimiento de las vacunas y la protección de las vacunas y todo esto, las secuelas son muchísimo menos, pero siguen habiendo secuelas, siguen. Sí. Doctor, vamos a hablar un poquito a propósito del Día Mundial contra la Neumonía. Sí. Contra la neumonía. Vamos a hablar de qué es la neumonía. Sí, bueno, la neumonía es un proceso inflamatorio en los pulmones, específicamente en los alvéolos pulmonares, producido por una infección. Una infección que puede ser viral, en el caso del COVID, la gripe, la influenza, o una infección que puede ser bacteriana por cualquier bacteria que te ataque los pulmones, pero la que lleva la batuta y la que lleva el mayor porcentaje de probabilidad de infección es el neumococo, es la bacteria que se llama neumococo, que es una bacteria que afecta específicamente las vías respiratorias. ¿Okay? Entonces, por eso es que la insistencia siempre de los pediatras y nosotros los neumonólogos, que los extremos de la vida, tanto los niños como los ancianos, hay que ponerles la vacuna contra el neumococo para estar protegidos contra esta afección que produce esta bacteria. ¿Okay? Ahora, en el caso de la neumonía, que dicen, no, me dio neumonía, le dio neumonía por una gripe mal curada. Bueno, lo que pasa es que ¿Hay realmente efectos que puede generar una gripe mal curada que se puede transformar, se puede convertir, se puede encaminar hacia lo que es una neumonía? El resfriado común, ¿okay? O la influenza, que la llamamos gripe, el resfriado común es un proceso respiratorio nasal, nasofaríngeo, que se puede complicar con una infección respiratoria. La influenza, que es una enfermedad viral, te produce una gripe muy fuerte, dolores musculares, etcétera. Pero si tú tienes una condición en tu organismo de inmunosupresión, te puedes complicar con una neumonía. Por ejemplo, un diabético, que es una persona que es potencialmente inmunosuprimida, le da una infección por influenza, se puede complicar y puede hacer una neumonía. ¿Okay? Un asmático, un paciente con enfermedades inmunosupresoras como el cáncer, etcétera. El COVID, ¿okay? El COVID es una infección viral que en muchas personas termina en neumonía si tu organismo no lo autolimita o si tu proceso inmunológico no está fuerte. Entonces, por supuesto que sí, eso es válido, que dicen que una gripe mal curada me produjo una neumonía, eso perfectamente te puede pasar. ¿Las complicaciones de una neumonía, doctor? Bueno, una persona que le da una neumonía y no se trata adecuadamente o no consulta al médico y es tratada adecuadamente, te puede producir un cuadro de sepsis, una infección generalizada. La neumonía se puede expandir a los dos pulmones, ¿okay? Puedes hacer una insuficiencia respiratoria. Una neumonía se puede resolver sin ningún problema, pero se puede complicar y te puede llevar a la muerte. Eso depende de cómo la tratas, cuál es el paciente, qué condición previa tiene el paciente. Hay muchos factores que influyen. Ahora, otra de las causas comunes, doctor, de las enfermedades en las vías respiratorias. Bueno, ahí
como te dije, las enfermedades o las infecciones respiratorias pueden ser virales o bacterianas. ¿Okay? De las virales sabemos que todos los virus pueden terminar en un proceso respiratorio. Y las bacterianas, la bacteria más común es el neumococo, pero tenemos la tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad bacteriana, específicamente produce muchos problemas en los pulmones. ¿Okay? Y en Venezuela tenemos muchos casos de tuberculosis, pero muchísimos, o sea, más de lo que la gente se imagina. ¿Okay? Y el tratamiento de las personas con tuberculosis es un tratamiento muy largo, es un tratamiento con 4 antibióticos que se tienen que... El esquema mundial del tratamiento de la tuberculosis es 1 año de tratamiento. En Venezuela todavía seguimos con un esquema tradicional antiguo que son 6 meses de tratamiento, pero ya en todas partes del mundo la tuberculosis tardas 1 año tratándotela. Y si tú quedas mal curado y quedas con un foco infeccioso en el pulmón de la tuberculosis, se te puede reactivar la tuberculosis en cualquier momento de tu vida. Entonces es un tema importantísimo cuando una persona tiene tos y expectoración por muchos más días de lo normal, tienes que consultarle a tu médico, tienes que hacerte una radiografía. Si tienes un esputo herrumbroso o un esputo con que sale rojo, tienes que hacer un examen de esputo para descartar tuberculosis. En Venezuela hay mucha tuberculosis, hay muchos problemas de tuberculosis. ¿Y cómo es el mecanismo de protección? Bueno, mira. Porque disculpe que lo interrumpa. Si nosotros tomamos conciencia con el tema del COVID, sí, todavía uno va a los sitios, todavía hay lugares en donde tú ves doble mascarilla, sí, claro, el face shield, todavía vas a sitios en donde no te dejan entrar sin la mascarilla, sin el tapaboca. Hay otros lugares en donde quizás hoy estamos un poco más relajados, pero en términos generales, a ciencia cierta, lo que sí hay es que hay un mayor nivel de conciencia. Sí, claro, la población. Por la misma población, sí, por parte del COVID, sí, ojo, del COVID. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cuál es el llamado, si se quiere, para tratar de evitar cualquier tipo de otras afectaciones a nivel respiratorio? Sí, bueno, fíjate, una persona que tenga un problema respiratorio y que vamos a poner el ejemplo, me dio gripe, ¿ok? Y normalmente la gripe me debería durar 24, 48 horas con tos, algo de flema, moco nasal, fiebre o no, dependiendo de si es un cuadro viral y de qué tipo de virus es, y debería de irse en 48 horas. Pero si tienes una afección respiratoria que dura más de 48 horas y tienes 3 días tosiendo, ¿ok? Y la tos es productiva y empiezas a botar expectoración, ¿ok? Y sigues con la tos, tú tienes que consultarle al médico. El médico te tiene que examinar y el médico que te examina tiene que estar en la capacidad de saber si es una afección bacteriana. Entonces el médico te va a decir, bueno, mira, tienes una afección bacteriana, vamos a empezar a descartar. Entonces te haces una radiografía y dependiendo de cómo veas tus pulmones en la radiografía, tú vas descartando, ¿ok? Muchas personas llegan a mi consultorio que tienen 1 mes tosiendo y lo primero que les digo, ajá, ¿y te hiciste una radiografía? No, doctor, no, nadie me ha mandado a hacer una radiografía. Y le mandas a hacer una radiografía y ya tú, una persona que tiene 1 mes tosiendo, tú tienes que empezar a pensar, esto es algo más allá, esto no es una infección común, esto puede ser una tuberculosis, ¿me entiendes? Y entonces le haces la radiografía y ves el foco infeccioso de la tuberculosis. O sea, la radiología de un proceso infeccioso por tuberculosis es un proceso típico donde ves unas imágenes características que te dicen, oye, esto puede ser una tuberculosis. ¿Y cómo lo diagnosticas? Le haces un examen de esputo al paciente en un laboratorio que en Venezuela y en cualquier parte de Venezuela lo hacen, que es un examen que se llama un gram de continción específica para tuberculosis, que se llama Sil-Nielsen, ¿ok? Y inmediatamente, si estás positivo, el médico bacteriólogo va a ver los bacilos tuberculosos. O sea, es muy sencillo diagnosticarlo, pero tienes que pensar en que puedas estar enfermo por tuberculosis. Antes se decía, no, pero que la tuberculosis es una enfermedad de la gente pobre, del hacinamiento. No, señor, la tuberculosis es una enfermedad que le puede dar a todo el mundo. Sí, cuando nosotros estamos pequeños nos ponen la vacuna de la BCG y la vacuna de la BCG lo que va a hacer es que te va a evitar que la tuberculosis, si te da,
tengas complicaciones, tengas lo que se llama una tuberculosis complicada, una tuberculosis biliar o una tuberculosis cerebral. Pero aunque tú tengas la vacuna de la BCG, tú puedes tener una infección por tuberculosis en cualquier momento de tu vida. Doctor, hay muchas preguntas que están escribiendo a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Le escribe Betsita Vargas. ¿Tenemos chance de leer los comentarios? Bueno, fíjese una cosa, doctor, porque ha dicho muchas cosas interesantes. Porque, por ejemplo, hay personas, tú escuchas en la calle las personas que tosen, doctor. Y tú dices, claro, te impresiona, te asombra, porque a veces hasta lo haces hasta común. Pero tú dices, ya va, si tienes una tos recurrente, como usted lo dice, no, que si es la tos del fumador, que si no, ya va, un momentico. ¿Cómo distinguir además, doctor? Tienes que buscar los antecedentes de esa persona. O sea, lo más recomendable es que si una persona tiene 2 semanas tosiendo, wow, ve al médico, ve a un especialista para que el médico te interrogue, vea cuáles son tus antecedentes, o sea, porque tú te tienes que volver detective allí. Tú tienes que saber dónde estuvo la persona, con quién se reúne la persona, dónde trabaja, dónde vive, qué hace la persona, ¿ok? Y tú tienes que empezar a imaginar cosas, cuáles pueden ser los mecanismos de transmisión o por qué esta persona se contagió de tuberculosis. ¿Me entiendes? O sea, yo he tenido personas de un barrio de Caracas que viven en condiciones normales y comunes y corrientes o que viven en hacinamiento, y he tenido personas de la más alta sociedad con tuberculosis. O sea, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona. O sea, yo estoy enfermo, tengo tuberculosis, tengo esa tos recurrente que no se me quita y empiezo a botar bacilos cada vez que toso, y si tú estás cerca de mí, tú agarras los bacilos y te contaminas. ¿Me entiendes? Por eso es que las personas bacilíferas que tienen el gran desputo y le haces una coloración específica para tuberculosis, que se llama Ziel-Nielsen, ZN, le decimos nosotros los médicos, y si salen los bacilos allí en el esputo, esa persona está transmitiendo bacterias de tuberculosis a todo el mundo, y todo el que tosió y estuvo cerca se contaminó. Y la tuberculosis tiene la particularidad siguiente, que tú te puedes contaminar de tuberculosis y la tuberculosis entra a tu organismo, se aloja en tu organismo y no te da la enfermedad. La tuberculosis puede quedarse en tu organismo la autolimita, hace lo que se llama un granuloma, ¿ok? Lo autolimita y porque tú tienes un sistema inmunológico muy fuerte, ¿ok? Y la enfermedad, tu organismo autolimita ese bacilo tuberculosis y lo deja en tu pulmón como un granulomita allí metido en tu pulmón. Pero en algún momento de tu vida, por algún proceso que tuviste, X, el que sea, que tu organismo hace una inmunosupresión, ese bacilo tuberculosis se despierta, se activa y te produce la enfermedad. Fíjate, cuando nosotros somos pequeños y nos vacunan con la BCG, ¿qué es la BCG? La BCG es una vacuna hecha con bacilos muertos de la tuberculosis, ¿ok? Y te ponen la vacunita y esa vacuna te prende y te hace como una pústula, ¿ok? En muchas personas la vacuna de la BCG te produce lo que se llama una primoinfección tuberculosa, o sea, te produce una enfermedad, te produce una tuberculosis, ¿ok? Y el niño hace un ganglio o un granuloma tuberculoso en el pulmón y se queda allí y se queda para toda la vida allí y a lo mejor no te pasa nada. Y muchas de las lesiones calcificadas que ven las personas en los pulmones, que tú le dices, doctor, mire, pero me diagnosticaron esta pelotica en el pulmón y está calcificada, esa pelotica puede tener 30 años metida en tu pulmón y a lo mejor fue una primoinfección tuberculosis de la vacuna de la BCG. Pero si tú en algún momento de tu vida eres diabético o por mala suerte te contagiaste con HIV y eres inmunosuprimido o te dio cáncer y todo el mecanismo de la quimioterapia y todo eso inmunosuprimió tu organismo, esa infección tuberculosa se puede reactivar y te puede causar una enfermedad tuberculosa. Hay anales en la historia donde momias egipcias que han estudiado han encontrado bacilos tuberculosos dentro de las momias. O sea, es un bacilo que puede durar muchos años, ¿okay? Apagadito en tu organismo y en algún momento se prende y te produce la enfermedad. Hablando de todo lo que tiene que ver a propósito del Día Mundial contra la Neumonía y las enfermedades además respiratorias, doctor, que con el tema del COVID quizás no le hemos prestado atención a las enfermedades y bueno, no nos cuidamos. Ya pasó el COVID, dice uno, pero no ha pasado, como usted lo dice. El COVID no ha pasado y además que nos olvidamos de las otras enfermedades respiratorias que existían en el mundo, ¿ok? Y que existían y que están presentes y que siguen existiendo. Entonces imagínate, en la época entre octubre y marzo
siempre tenemos la época donde está la influenza y hay muchos casos de influenza. De hecho, hay tantas muertes de influenza en el mundo como muertes ha habido con el COVID. Lo que pasa es que, bueno, con el COVID se nos olvidó muchas cosas. Pero no solo la influenza, tienes en la época lluvia. La época lluvia trae enfermedades respiratorias también, se exacerban los problemas respiratorios, los asmáticos se descompensan, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica se descompensan porque el frío, la humedad, los cambios de temperatura, me dio gripe, me dio influenza y todo es una cadena, ¿ok? Entonces, muchas personas que normalmente cumplían sus vacunaciones al año contra la neumonía, contra la influenza, se les olvidó porque, bueno, todo el mundo se enfocó en el COVID y todas las enfermedades siguen. En la época de lluvia, los niñitos pequeños se enferman con un virus que se llama virus sincicial respiratorio, que te produce bronquitis, bronquiolitis y te produce muchos problemas en los niños. Entonces, tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, de siempre mantener las medidas de bioseguridad, la distancia, protegernos. Si vamos a salir a la calle o vamos a estar en sitios donde hay mucha aglomeración de personas, ponte tu tapaboca, o sea, cuídate. Tenemos que seguir cuidándonos porque a pesar de todo tampoco el COVID se ha ido. Entonces yo he visto un repunte de infecciones por COVID en las últimas 3-4 semanas porque las personas se relajaron. Tú sales ahorita a la calle y te metes en un automercado y la mitad de las personas están sin tapaboca. O en los conciertos. Bueno, yo he visto, imagínate, los últimos conciertos que han habido, aunque algunos han sido al aire libre, pero igual, uno al lado del otro sin tapaboca. ¿Me entiendes? Entonces hay que seguirse cuidando. Yo creo que no podemos bajar la guardia, tenemos que mantener la guardia alta todavía, cumplir las normas de bioseguridad, tenemos que cumplir los esquemas de vacunación. Yo he visto muchas personas en mi consultorio que llegan con COVID que no tienen ni una vacuna siquiera. Todavía hay personas que no tienen vacuna. Y vaya que hay disponibilidad en muchísima disponibilidad. ¿No? De hecho, pues hoy en día Pfizer y Moderna en los Estados Unidos y en Europa ya sacaron una vacuna bivalente que están utilizando parte de Omicron y parte de la cepa original. Entonces es una vacuna que supuestamente se va a quedar como una vez al año como la vacuna de la influenza. Entonces todos los años tú te vas a poner la vacuna de la influenza, la vacuna contra el COVID, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces hay que seguirse cuidando. Pero todavía existen personas que llegan a mi consultorio y que dicen, no creo en la vacuna. No creo en la vacuna. Sí, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Personas así, doctor, porque seguramente habrá alguien que nos está viendo o que conoce a alguien que no se ha vacunado. ¿Qué pasa en el caso que, por ejemplo, que el COVID ciertamente ha bajado, ¿no? Los repuntes de COVID que no han pasado, pero personas que a esta altura no se han vacunado, sí, doctor, fíjate, y que llegan a contraer COVID? Fíjate, en muchas partes del mundo o en esos países donde la vacuna no ha llegado completa o donde el 50% de la población no está vacunada, por ejemplo, Indonesia, okay, hoy en día hay en Indonesia un repunte de una nueva variante de Omicron, ¿me entiendes? Claro, son variantes que están estudiando, que no son tan agresivas como fue la variante Delta en su momento, que mató muchas personas, ¿ok? Pero siguen habiendo variantes nuevas mientras haya personas que no se vacunen. Entonces no sabemos cuál de esa variante se va a hacer más agresiva y va a venir como la variante Delta. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay que insistir que las personas deben de tener mínimo 3 dosis de vacuna para tener un esquema de vacunación completa, y si tienes las 3 dosis más tus 2 refuerzos, mucho mejor. ¿Me entiendes? Porque hoy en día el esquema de vacunación en Venezuela es tener las 3 dosis de la vacuna más 2 refuerzos. ¿Okay? Con 4 meses de diferencia el primer refuerzo del segundo refuerzo. Y en el caso de los niños igual, ¿no? Y en el caso de los niños igual. A partir de la edad y en los Estados Unidos ya se está pensando y en Europa que ya el refuerzo va a ser un refuerzo anual con las nuevas vacunas que van a empezar a salir. ¿Okay? Entonces tenemos que seguir insistiendo en personas que todavía no creen en la vacunación, que deben vacunarse. Doctor, le pregunta Paulucci, ¿cuáles son las causas desencadenantes de una bronquitis sin ser fumador? Una infección respiratoria. O sea, la primera causa de un proceso bronquial inflamatorio es una infección respiratoria. O sea, una infección respiratoria que tu organismo no la autolimita, termina en un proceso bronquial inflamatorio, termina en una bronquitis o termina en una neumonía. Escribe Rebeca, felicitaciones al doctor Orsoni, es claro, preciso, me encanta su forma de explicar. Seguimos revisando otros comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta, @entrenoticiasgb. Ya va, por aquí habían unos comentarios que tenían que ver justamente con el tema de las enfermedades. Y a veces uno
cree, mientras consigo los comentarios, a veces uno cree, doctor, que con medicinas caseras, con la botica de los abuelitos, con los guarapitos, uno se va a curar de enfermedades respiratorias, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto? Porque está bien que tú de repente, bueno, tienes alguna congestión, te tomas un tecito, pero cuando, o un jarabe, o un tecito, pero o estas medicinas, plantas medicinales, doctor, ¿qué tan provechosos son para las enfermedades de tipo respiratorio? Bueno, fíjate, o sea, tú, si te da un cuadro de resfriado o te da el inicio de una gripe, tú te puedes tomar un antialérgico, un antipirético con un tecito, etcétera. Pero si tú ves que pasan 48 horas y este tecito no te funciona y este antialérgico no te funciona, tienes que consultarle a tu médico. Consúltale a tu médico para que te examine, te oriente y te diga qué es lo que va a hacer, cuál es el tratamiento que te va a poner. Seguimos revisando otros comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Preguntan, a ver, doctor, a veces cuando como me da enseguida una tos recurrente. ¿Tiene que ver con enfermedad respiratoria o tiene que ver con una patología de otro tipo? Fíjate, ahí pueden haber dos cosas. O es una persona que tiene un proceso de reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y cuando comes se alborotan los reflujos gastroesofágicos y eso te produce tos, ¿ok? O es una persona que tiene una infección respiratoria superior y que tiene un goteo posnasal, baja la flema de la rinolaringe hacia la orolaringe y cuando se posa en la epiglotis esa flema produce mucha tos porque se irrita la epiglotis. Entonces puede ser cualquiera de las dos cosas. Allí tienes que ir donde tu médico para que tu médico te examine y te oriente y descarte qué es lo que tienes. Betsita Vargas escribe, ¿qué es lo que ocurre cuando un médico habla de una neumonía atípica? ¿Existe? Sí, claro. Lo que pasa es que las neumonías típicas, ¿cuáles son? ¿okay? Son las neumonías causadas por los gérmenes más comunes. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes? El Haemophilus influenza y el neumococo. Son los dos que producen más del 90% de las neumonías. Y a lo largo de toda la vida que se ha estudiado neumonías por estos gérmenes, tienen un proceso típico radiológico donde te da una imagen típica, específica de condensación pulmonar, normalmente que es en el lóbulo derecho o en la base pulmonar derecha. Cuando tienes una neumonía atípica es porque los focos neumónicos son focos en ambos pulmones y lo que llamamos nosotros focos en centellazo. O sea, tienes muchas imágenes en un lado, muchas imágenes en el otro lado de la radiografía y cuando tú le haces un cultivo de esputo o examinas y tipificas el germen, son otros tipos de gérmenes que son menos comunes. Por eso se le llaman neumonías atípicas. Hay otra pregunta que le hace, por favor, doctor, hable sobre el EPOC. Estoy diagnosticada desde abril de este año y a pesar de tener tratamiento, no logro pasar más de 2 meses sin tener una crisis. ¿Qué es bueno, EPOC? el EPOC es una enfermedad pulmonar producida por el cigarrillo. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Lamentablemente, seguramente esta persona fumó cigarrillo y probablemente fumó muchos años cigarrillo y tenga su afectación ya pulmonar y bueno, tiene que tener paciencia, cumplir el tratamiento médico que le manden. Es una persona que ¿Se cura, doctor? No, el EPOC no se cura. El EPOC es un daño destructivo del parénquima pulmonar. La anatomía pulmonar se deforma completamente y se destruye el parénquima pulmonar. El pulmón se deforma. Sí, los sacos alveolares, la unidad funcional alveolar, que es la que produce el intercambio gaseoso, se deforma, se pierde mucho intercambio gaseoso porque pues, el cigarrillo durante todos esos años lo que hizo fue un daño a nivel del parénquima pulmonar, se fibrosa el pulmón, se fibrosa el alvéolo pulmonar y los intercambios gaseosos son mucho más complicados y por eso produce mucho cansancio y dificultad para respirar. Entonces estas personas tienen que tener mucha paciencia y cumplir los tratamientos. Y no se cura. No se cura. No, y tiene otra particularidad. A ti que eres fumador, voy contigo que eres fumador. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad incapacitante, degenerativa y progresiva, no se cura, avanza. Con el tratamiento médico logramos detenerla, ¿ok? Pero avanza, entonces si fumas, deja de fumar. Incapacitante. Sí, señor, es incapacitante. ¿La otra que dijiste? Es
progresiva, Progresiva. incapacitante y degenerativa. Ok, vamos a explicarlo en español que la gente entiende, pero vamos a darle más, vamos a Ok, seguir. es progresiva porque, Avanza. porque el daño sigue avanzando aunque tomes tratamiento médico. Es incapacitante porque te produce dificultad para Te limita. respirar, te limita tus funciones, ok, produce una disminución del oxígeno en la sangre y no puedes hacer las cosas que hacías antes, y es degenerativa porque deforma completamente tu pulmón. Dejábamos al aire una pregunta y tiene que ver con el tema del uso del vapeo, los vapers, doctor. Sí. Bueno, esto es grave en este momento porque la juventud, hay muchos muchachos en los colegios que están utilizando el vapor. Además es por moda. ¿Ok? Sí, pero el problema es que el vapor, cuando lo empiezas a usar, entonces eso te conlleva a utilizar otras cosas. Entonces yo he visto muchos pacientes en mi consulta de 13, 14, 15 años que empezaron a utilizar vapor y terminan fumando cigarrillos. ¿Me entiendes? O empiezan a utilizar vapor sin nicotina porque, bueno, el saborizante, el olor, la cosa, y terminan con vapor con nicotina. Entonces es más daño para el pulmón. Pero ojo, el problema es que los cartuchos de vapor tienen unos líquidos, ¿okay? Que aunque los que lo hacen y los defensores del vapor dicen que esos líquidos son inertes y no producen nada, se ha demostrado por trabajos de investigación que han realizado que cuando la resistencia o el aparato que usa una pila o que lo recarga, calientan los líquidos, ¿okay? Esos líquidos que se calientan o esos saborizantes o esos olores que se calientan, ¿okay? Se transforman y producen unas sustancias que son altamente inflamatorias a nivel pulmonar y son procancerígenas, ¿okay? Entonces, imagínate, en los Estados Unidos, antes de la pandemia, antes del COVID, en el año 2019, hubo una crisis de enfermedades en adolescentes y en adultos, ¿okay? Que hubo una gran mortandad de muchachos y de adultos jóvenes por vapor. De hecho, se estableció una enfermedad que es una enfermedad que se llama EVALI, es una enfermedad que es enfermedad pulmonar producida por el uso del cigarrillo electrónico, donde el constante uso del cigarrillo electrónico y el constante cambio de esas sustancias que se transforman y entran a los pulmones producen tanta inflamación pulmonar que producen una neumonitis química a nivel del pulmón, y eso te puede dejar incapacitado o te puede llevar a la muerte, ¿ok? Porque las neumonitis, cuando son inflamatorias y son importantes, te producen una fibrosis pulmonar. Porque además que con el tema del cigarrillo, bueno, tú lo utilizas en espacios abiertos, porque de hecho hay normas, hay leyes, ¿no? En el país, ¿no? Donde no lo puedes usar en espacios cerrados. Pero en el tema del vapor pasa que con el cuento de que tiene un olor rico a fresa, a frambuesa, yo no sé qué, tú estás yo he estado en lugares cerrados en donde hay personas utilizándolo. Sí. Claro, está en mí pedirle a la persona, si tenemos que compartir el espacio, por favor no lo uses, si no, claro, yo me voy, ¿no? Pero ver, como que lo disfrazas con el tema de que tiene un olor a frambuesa, pero no hace daño, ¿no? Claro, y es tan dañino. El problema es que estos vapor, algunos, igual con olores y sabores, tienen nicotina. Entonces, mientras más nicotina uses en el cartucho, más vas a necesitar utilizarlo, porque la nicotina es altamente adictiva. La nicotina es una droga como cualquier droga de recreación y es altamente adictiva. Entonces te imaginas un muchacho de un colegio de tercer año de bachillerato que empieza a utilizar vapor escondido, ¿okay? Todo el daño pulmonar que se está haciendo. Y si lo hace con nicotina, ¿okay? Es peor, porque es un muchacho que su sistema nervioso está en desarrollo, está en crecimiento, entonces eso le va a traer muchas enfermedades a nivel del sistema nervioso central, atraso en la educación, etcétera, o sea, una cantidad de cosas. Ramón Ramos escribe, ¿qué efectos produce el consumo de chimó en los pulmones? Bueno, el chimó no produce en los pulmones efectos, el chimó produce cáncer de la lengua y de la boca, porque se ha demostrado que el alquitrán y la nicotina que tiene el chimó produce cáncer a nivel de la lengua y de la boca. El Guerrero Justiciero, doctor, me vacuné con mis 3 vacunas anti-COVID, con la tercera dosis me dio parálisis facial, peor el remedio que la enfermedad. ¿Puede pasar? No sé, nunca he oído que con una vacuna para el COVID te haya producido parálisis facial. Sí, que la parálisis facial tiene que ver mucho con los niveles de estrés. Sí, puede ser. Mira, no lo descarto, claro, puede ser que eso le haya podido pasar. Eso lo determina el médico. Pero a lo mejor le iba a dar la parálisis facial sin tener relación con la vacuna. Claro. Jesús Aguirre, me gustaría saber si una persona contagiada de tuberculosis puede o no consumir lácteos. No tienen nada que ver los lácteos con lo que tiene es que cumplir los esquemas de tratamiento al pie de la letra. Son 6 meses de tratamiento.
6 meses, bueno, en el país, ¿no? En Venezuela, en otros lados del mundo son 1 año. Buen día, tengo una fuerte gripe, me hice la prueba COVID y negativa. ¿Es posible que sea COVID? Sí. Porque la variante actual va directo a los pulmones. Sí, es posible que sea COVID, no porque vaya directo a los pulmones, sino que la Omicron tiene la particularidad que es evasiva, escapa a todos los procesos inmunológicos del organismo. Y si cuando te hacen el hisopado nasal, en las células que te hicieron el hisopado nasal no hay el virus, porque el virus se lo evadió, no te da negativo. Seguimos revisando más comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. No fumo, pero mi hermano sí. ¿Eso me hace daño? Le preguntan. Porque eres fumador pasivo. Puedes, si estás en un área cerrada y tu hermano está fumando, tú estás inhalando igualito el humo del cigarrillo. ¿Cómo se trata la tos emocional? Le preguntan. Con un psiquiatra, si es emocional, tienes que ir a una consulta psiquiátrica. ¿Qué consecuencia tienen los descendientes de un fumador? Le preguntan. No tiene consecuencias. las enfermedades producidas por el cigarrillo no se transmiten por herencia o por problemas de generación en generación. Doctor, los que están al lado de personas que fuman, ¿tienen alguna consecuencia? Sí, son fumadores pasivos. Hable sobre la enfermedad del fumador pasivo, le pone Melidianola 8. Mira, te puede dar un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica igual que el fumador de cigarrillo. De hecho, he tenido en mi consulta esposas de fumadores de cigarrillo que tienen cáncer de pulmón. ¿Y quién es el culpable? El esposo, que no tiene nada, pero que la esposa sí le dio el cáncer de pulmón. Consulta para el doctor. Mi mamá tiene POP y no le consigo el inhalador con el medicamento que mandan. ¿Qué otra alternativa tengo? En Venezuela hay escasez de inhaladores, aunque hay laboratorios que los están trayendo. Hay bodegones en la ciudad que se han dado la tarea de traer, que me parece una buena alternativa. Pero si no lo consigues o tus condiciones económicas no te dan para comprarlo, con un nebulizador puedes utilizar o cumplir un tratamiento con nebulizaciones. Quizás no es el más ideal, pero lo puedes hacer. Doctor, ¿qué ocurre cuando a un niño le colocan la BCG y esta no prende? O no te colocaron BCG o la vacuna estaba vencida. ¿Pero le hay algún efecto en los niños? Todas las BCG deben prender, o sea, si no prende... Vamos a explicar lo que es prender, doctor, porque quizás algunos no saben. Cuando te colocan la vacuna, te ponen un virus que está allí, que te va a producir una reacción alérgica y una reacción inflamatoria en el sitio de la punción, ¿ok? Eso es una vacuna que se pone intradérmica, ¿ok? Cuando la bacteria entra, el organismo reacciona a la bacteria, ¿ok? Y hace un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio te deja como una pústula, una espinilla gigante a nivel del brazo, para que lo entiendas. Rojita. ¿Okay? Y es muy roja y duele mucho. Hay unos niños que se le inflaman más que otros, ¿ok? Cuando eso no pasa, cuando ese proceso inflamatorio no pasa, o es que la vacuna estaba mal preparada, o la vacuna se venció, o no te pusieron BCG. Todas se le ponen tienen que prender. En los primeros días de nacido los bebés. Normalmente se pone a cierta edad. Sí, a cierta edad. Le escribe Otelita una pregunta al doctor. Cuando se presenta una tos seca por varios días, ¿qué puede ser? ¿Hay que hacer una radiografía? Sí, bueno, lo ideal es que vayas al médico, el médico te examine y el médico dictamine qué es lo que necesitas, cuál es el examen que necesitas. O sea, no te automediques y no hagas exámenes que no necesitas, o sea, porque a lo mejor no lo necesitas y estás gastando un dinero innecesario. Consúltale a tu médico. Buenos días, pregúntale al doctor, ¿con qué podría limpiar los pulmones? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer limpieza pulmonar? ¿Se puede hacer una limpieza pulmonar? No, los pulmones no se limpian. No, el médico que te diga que va a limpiar los pulmones, eso es una mentira. O sea, el daño y la afectación que tengas a nivel pulmonar, todo el cigarrillo que te fumaste y que dejó un proceso inflamatorio en el pulmón, eso hasta allí se queda, es un proceso que queda en el pulmón y que no se limpia. Hay un examen que se llama lavado bronquial, que es un estudio que se hace con un aparato de fibra óptica donde tú le metes solución fisiológica, lo llevas a un punto específico y haces el lavado de ese bronquio para tomar muestra y hacer un cultivo, pero no tiene nada que ver con que me van a lavar los pulmones. Entonces no confundan quizás las cosas y a lo mejor vayan a transmitir de persona en persona una información que no es. Doctor, hablábamos en segmento anterior sobre el tema de la automedicación.
cuando tenemos gripe. ¿Qué Sí. tan, y yo quiero retomar el punto, porque de repente tú dices, bueno, tiene gripe, tómate tal cosa, y el tal cosa no sabe si te puede dar Claro. taquicardia, si está bien, si no está bien, ¿no? Y el punto, sobre todo en los niños, porque el adulto, bueno, aguanta, pero como a veces cuando los bebés ni hablan. Sí, fíjate, es que, bueno, las consultas mías están llenas de muchos casos de pacientes. Ay, doctor, mire, me dio una gripe y yo me tomé unas ampicilina. O sea, señora, si te dio una gripe y tienes una rinitis alérgica, ¿para qué vas a tomar ampicilina, que es un antibiótico? Si el cuadro era un virus, el antibiótico no le va a hacer nada. Entonces no te automediques. O sea, tómate un acetaminofén, tómate un antialérgico, tómate el guarapito de la abuela y si en 48 horas no mejoras, consúltale al médico. Pero si te automedicas y te empiezas a tomar antibióticos por tu cuenta, lo que haces es darles armas a las bacterias para que hagan resistencia. Y eso es todos los días, lo ves. Y con el tema de las gripes, por ejemplo, ya usted hablaba de las enfermedades asociadas al cambio, a las lluvias, por ejemplo. Claro, con el advenimiento de las lluvias, siempre hay virus que... Lo que pasa es que los virus y los hongos se alimentan de la humedad. Entonces, cuando hay más humedad y que llueve mucho, pues se desarrollan más los virus y se transmiten más los virus. Entonces, con el advenimiento de las lluvias y el aumento de la humedad, ¿okay? Hay muchos más problemas. Además que, bueno, se desbordan las cloacas, se desbordan las quebradas. Entonces, eso produce que muchas cosas se contaminen y que las bacterias proliferen. ¿Okay? Entonces, hay que cuidarse, hay que mantener normas de bioseguridad. No mojarse con agua de lluvia. Me cayó un palo de agua y me enfermé. ¿Por qué? Y eso tiene una lógica. El agua cuando viene cayendo del cielo viene a 0 grados centígrados, viene muy fría y tú estás a una temperatura calientica de 36, 37 grados centígrados y ese golpe brusco de temperatura produce una inmunosupresión, te golpea tu sistema inmunológico. Por eso es que cuando tú te mojas con agua y lluvia, te debes cambiar la ropa, te debes bañar con agua caliente, o sea, te debes quitar esa ropa mojada que está fría, porque ese cambio de temperatura te va a producir un problema en tu organismo. Entonces, es por un cambio brusco de temperatura. Si tú estás en la playa tomando el sol y te metes directamente caliente así en el aire acondicionado, cuando estés en tu casa te vas a enfermar, te vas a sentir mal, porque ese cambio brusco de temperatura te produce un problema. ¿Ok? Entonces todos los cambios bruscos de temperatura producen siempre un problema en el sistema inmunológico. Ajá. Doctor, aquí pregunta Bella Coqueta. Dice, bendiciones. Ajá. En pulmones. Me he vacunado con 3 dosis contra el COVID y me ha dado todos los efectos secundarios post vacuna. Aún no he colocado la 4ª dosis. ¿Qué puedo hacer para prevenir los efectos? Soy alérgica. Muchas veces te vas a dar con tu dosis de refuerzo, quizás el malestar en el cuerpo, la fiebre, el dolor en el brazo, el malestar en el organismo y lo vas a pasar 48 horas y se te quita. O sea, aquí hay una pregunta que le pone la misma persona, doctor, disculpe la insistencia, pero la BCG si no prende hay que volver a vacunar al niño. Bueno, así ella esté grande. No necesariamente, o sea, si ya el niño está grande y nunca le prendió la BCG, espérate, o sea, en muchos países desarrollados del mundo no ponen la BCG. En Europa y en los Estados Unidos nadie le pone la BCG porque no es una enfermedad típica de la zona. Pues la BCG lo que va a evitar es que si a futuro tú tienes una tuberculosis, esa tuberculosis se pueda complicar. Puede hacer lo que llamamos nosotros una tuberculosis miliar o una tuberculosis del sistema nervioso. ¿Okay? Le escribe Nati, a ver. Nati dice, tengo un LOE en el pulmón derecho, me mandaron otra biopsia, pero ¿cómo es el procedimiento? Bueno, depende de dónde está ubicado el tumor. Okay. Si el tumor está ubicado en el centro del pulmón, lo más recomendable es que te hagan una broncofibroscopia. Si el pulmón está ubicado en la pared del pulmón, te pueden hacer una biopsia por punción. Augusto Starr escribe, tengo un bebé de 4 años, es alérgico y se enferma frecuentemente cuando va a la escuela, pero no es el único, a sus compañeros les pasa. Normalmente amerita nebulización por la tos. ¿Se puede hacer algo en los colegios para evitar esto? Bueno, los colegios son siempre medios de contagio de los chamos, o sea, y eso a veces no es malo, porque el niño que está en los colegios, que está en contacto con otros niños, esas infecciones hacen que su sistema inmunológico se refuerce. Pero si estos problemas persisten, debes llevárselo a tu pediatra para que lo examine. Pero hay colegios que además cuando los niños van con esa congestión de gripe, los devuelven a la casa. Además de que los niños enfermos no deberían estar en el colegio, punto. No, exacto. Sí. No deberían.
Escribe Carlos, dice, doctor, conozco casos de personas que se vacunaron y les dio síndrome de Guillain-Barré. ¿Han hecho estudios acerca de esto acá? ¿Qué examen puedo hacer para saber si aún tengo mis títulos altos anti-COVID? Eso es impredecible. Sí hay en la literatura personas que les ha dado Guillain-Barré por el COVID. Lamentablemente, pues, no hay cómo prevenirlo. O sea, además bueno, yo que acabo de pasar una experiencia familiar, el COVID todavía hay patologías y hay situaciones, y usted lo sabe como médico mejor que yo, obviamente, que hay efectos secundarios que todavía, porque el COVID es una enfermedad que todavía ustedes están estudiándola. Sí. Entonces hay muchas situaciones que se generan post-COVID y que apenas lo están descubriendo. El COVID es una caja de Pandora, o sea, te puede producir problemas crónicos en los pulmones, te puede producir problemas crónicos a nivel cardiovascular, te produce arritmias en el corazón, te produce a veces taquicardias que son inexplicables en la persona, que la persona estaba sana, o produce dolores musculares, produce pérdida de memoria, lagunas mentales, produce dolores en las articulaciones, produce dolores musculares en todas partes, neuralgias del trigémino, neuralgias a nivel del sistema raquídeo, mira, infinidades de cosas que te puede producir. Es una cajita de Pandora, porque es una enfermedad sistémica. Le preguntan a Ortega cuál es el tratamiento o qué recomienda para un asma crónica. Bueno, primero, si tu médico te diagnosticó asma, necesitas utilizar broncodilatadores. O sea, los problemas asmáticos se resuelven con broncodilatadores. ¿Okay? Y si eres asmático, tienes que cumplir tus broncodilatadores como cualquier otra enfermedad. ¿Una persona nace asmática o se hace asmática, no, doctor? Hay una condición predisponente familiar. O sea, si el papá y la mamá son asmáticos, el chamo puede tener un cuadro asmático también. ¿Okay? Pero hay niños que de repente llegaron a la adolescencia y desarrollaron un cuadro asmático. ¿Y qué les puede hacer que desarrollen? Es un cuadro inflamatorio, ¿okay? A nivel de los pulmones, ¿okay? Hay mucho de alergia, ¿okay? De alergia a nivel del asma, ¿okay? Muchos procesos alérgicos, muchas personas que son alérgicas a muchas cosas, se les produce un cuadro asmático por estas alergias. ¿Okay? Escribe otra persona por acá, doctor, ¿tendrá algún remedio natural que ayude a expulsar la flema? Bueno, mira, normalmente el mejor remedio para expulsar la flema es fluidificar la flema. ¿Y cómo fluidificas la flema? Tomando mucho líquido, tomando mucha agua. Hay personas que hacen que si miel de abeja con sábila, que son cosas naturales y toman mucho líquido y eso hace que la flema se fluidifique. Pero para que la flema salga hay que fluidificarla y la única forma de fluidificarla es tomando líquidos. Escribe, después de COVID en enero quedé con respiración, cuando subo o camino me falta la respiración, le pregunta, ¿y el aliento es normal? ¿Esto pasa, se queda? Si tienes una secuela pulmonar por el COVID, si hiciste una fibrosis pulmonar o tienes una secuela a nivel pulmonar, vas a tener problemas de dificultad para respirar. Lo más lógico es que le consultes a tu médico, que este médico sea un neumonólogo y que te haga una espirometría, mida tu capacidad funcional respiratoria y vea allí, midiendo tu capacidad funcional, si tienes o no alguna secuela. Ya para despedir, una pregunta que me llamó también la atención es una persona que dice que si las personas que utilizan el narguile tienen el mismo daño del vapeo. El narguile y el vapor tienen el mismo efecto a nivel pulmonar porque usan los mismos líquidos. Momento de despedir y el momento de las recomendaciones finales de usted, doctor. Bueno. Un llamado. Primero, si tienes una tos crónica de más de una semana, por favor consúltale a tu médico porque puede ser cualquier infección pulmonar que debes tratar. La otra recomendación a las personas por las lluvias, cuídense, no se mojen con agua de lluvia, pónganse la vacuna contra el neumococo, hoy Día Mundial de la Neumonía. El neumococo es el que produce más afectación a nivel pulmonar de infecciones respiratorias. Y la recomendación a los padres, estén pendientes de sus hijos, estén pendientes que no utilicen los vapeadores producen problemas respiratorios a nivel pulmonar, su hijo que está en crecimiento y en formación les puede causar daños a nivel del sistema nervioso. Entonces estén pendientes de los chamos, cuiden a los muchachos, ¿ok? Y
Si hay en el colegio problemas de niños consumiendo vapor, únanse a los padres, combatan eso, o sea, no dejan que sus hijos a futuro sean unos consumidores de tabaco, de cigarrillo, porque en la infancia comenzaron a utilizar estos vapeadores en los colegios.